Saludos estudiantes de retrato. Esta presentación es sobre retrato corporativo y bueno, la subtitulé Metáfora visual de una profesión. ¿Por qué? Bueno, porque el retrato corporativo tiene que ver más con una cuestión de transmitir información sobre la labor de una persona o un colectivo. O sea, es un retrato que se pide específicamente para hablar de la persona, su puesto laboral, de lo que hace, etcétera. Em, Esto tradicionalmente, pues bueno, es una fotografía formal, etcétera. Sin embargo, vamos a ver en esta presentación que hay mucha tela que cortar ahí, que en realidad hay muchas posibilidades de hacer esto diferente. En alguna medida yo considero que hoy por hoy el retrato corporativo ya no se estila ese retrato pues tradicional con un fondo neutro, etcétera, que era como lo que uno veía en bufetes de abogados, en páginas de doctores, etcétera, sino que se juega más con otro tipo de elementos. En ese sentido, yo considero que está en una zona gris entre el retrato editorial, el reportaje y el retrato tradicional de estudio. ¿Okay? O sea, puede ser un tipo de retrato que, si bien es muy como el retrato de estudio, con iluminación, etcétera, pues también tiene un poco de reportaje por los elementos, también tiene de retrato editorial. Entonces está como en esa zona gris. Esta fotografía que pongo acá es un ejemplo de un retrato más tradicional de tipo corporativo. Esta es una foto de Héctor Castañeda, él es instructor de sostenibilidad en el CIE en Monteverde. Y bueno, esta fotografía básicamente él la pide pues para ponerla en sus documentos, en sus cosas, pero puntualmente la razón es que necesitaba un retrato para, él acaba de ganar un concurso de literatura y entonces necesitaba una fotografía para enviarle a los organizadores del concurso. Entonces, claro, la imagen, si se dan cuenta, pues es muy clásica. Es decir, hay algunas cosas que yo sí le planteé particularmente. Mira, hagámoslo con un fondo que aunque esté muy desenfocado, se vea verde, se sienta de un poco dónde estás. El tipo de iluminación, vean que estoy jugando con sombras bastante dramáticas. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, quería darle como esa cuestión dramática del escritor y eso. Entonces, en realidad es un retrato muy formal, o sea, muy clásico, o sea, es un headshot, pero temas como el fondo que se está utilizando, aunque esté desenfocado, el tipo de iluminación, incluso el asunto de que él esté con este evidente abrigo de montaña que tiene, o sea, no es un saco, es evidente que tiene un abrigo de montaña, son elementos con los que yo cuento para contar una historia. Sin embargo, esto es como lo más clásico. ¿Por qué muestro esto? Bueno, muestro esto para que vean que aún dentro de la cuestión más clásica, más prácticamente un retrato de cabeza nada más, se pueden meter elementos que tienen ese componente de hablarnos de la persona. Aquí, en cambio, elegí una fotografía que es más lo que yo considero que es tendencia por hoy. ¿Okay? Vamos un poco a hablar sobre estas tendencias. Bueno, estos retratos pueden ser individuales o grupales. O sea, a veces una organización quiere un retrato de toda la gente. Entonces, bueno, se hace una fotografía de todos los miembros de la organización o puede ser una sola persona. Como decía antes, tradicionalmente se hacen con un fondo neutro. Sin embargo, la tendencia hoy por hoy es tener este contexto del espacio laboral, una forma de darnos información sobre lo que se hace. La fotografía que pongo aquí de ejemplo es de Lorenzo Vargas, que es parte del programa de reforestación del Instituto Monteverde. Entonces, claro, la fotografía está hecha en el vivero de los arbolitos, él con su contexto, en su espacio, en el espacio que donde él trabaja en este proyecto, o sea, está totalmente orientado en esa dirección, darnos información. ¿Ok? Em, este tipo de retrato, pues su uso se ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Por las redes sociales. Básicamente ya, y es una cosa que incluso la gente pide, dice, bueno, es que necesito un retrato para redes, que me muestre haciendo lo que hago, etcétera. Entonces, claro, se juega un poco con esta cosa posada, pero que al mismo tiempo se sienta natural, ¿verdad? Vean que aquí, si ustedes ponen atención, en este retrato de Lorenzo hay iluminación. Eso no es simplemente luz natural. O sea, hay por lo menos dos fuentes de luz, tres si contamos de luz ambiente, para crear esta imagen. Entonces, es decir, sí se juega un poco con que se sienta natural, pero al mismo tiempo, básicamente lo que se trata es de
comunicar algo sobre la persona y lo que esta persona hace. En ese sentido, es muy común que se incluyan elementos relacionados con la actividad que realiza el sujeto. O sea, ya no solamente cosas como el fondo, sino que las personas tengan herramientas, instrumentos de uso cotidiano, etc. Esto a nivel de contenido. Entonces vean que entre el retrato anterior que les había mostrado y este hay una apuesta muy distinta. Este es un plano mucho más abierto, es casi una fotografía donde se siente que va a haber acción, ¿no? Que este señor va a seguir trabajando con sus plantas, aunque si mueve las manos están perfectamente limpias. Así que por lo tanto, ni ha estado ni inmediatamente va a empezar a trabajar ahí. Es más una escenificación. Y creo que eso es muy importante que lo piensen. Estamos escenificando una imagen. Bien. Tendencias técnicas. Bueno, como existe esa tendencia a utilizar locaciones reales, ¿no? A fotografiar a la gente en los lugares donde se trabaja, pues lo lógico es utilizar estrategias de iluminación donde uno combine la luz disponible con el uso de flashes. Esa es un poco la tendencia, la primera gran tendencia. En esta imagen que les pongo acá, de Santos, músico y DJ radiofónico, bueno, pues esta es una imagen de él en su espacio de trabajo en la cabina de radio, ¿no? Entonces, claro, es decir, bueno, ahí está todo el contexto, está el micrófono, está todo esto te habla de quién es él, de lo que hace, pero además, si ustedes prestan atención, aquí hay un juego importante con la luz. Esta luz que él tiene frontal, que ilumina su rostro, está montada en un soporte y está creada específicamente para generar esta sensación, para irnos hacia el rostro de él, que a pesar de todo el contexto, el rostro es lo importante. Y bueno, y obviamente también pues en alguna medida de esta imagen la pongo porque no es lo tradicional, ¿verdad? Es decir, esto es un retrato corporativo, pero no necesariamente de un empresario, de una persona, sino de un artista. Entonces, su espacio donde él emite y bueno, y toda su vestimenta, todo esto que no es formal. Sería muy contradictorio tener a un músico como Santos, que lo que produce, que toca citar, que toca estas cosas, pues con una imagen de saco y corbata. Aquí se busca de hablarnos de él, incluso su cabello despeinado, etc. Muy bien. Entonces vean que básicamente aquí hay luz ambiente y hay un manejo de la luz específicamente para resaltar el personaje. Bueno, por otra parte también se hace un uso muy controlado de la profundidad de campo en este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque nos interesa poder hacer desenfoques para aislar a la persona, pero al mismo tiempo nos interesa tener contexto. Básicamente nos interesa pues que se sienta dónde está la persona, aunque no podamos detallar específicamente el lugar, tener una sensación. Y ya les voy a poner dos ejemplos de esto. Y a nivel de estilismo, de lo que es peinado, de lo que es maquillaje, buscamos cosas naturales. Vean que aquí en este caso, lo que decía antes, yo no me puse a peinar a Santos, ni me planteé peinarlo. Es Santos como es él. Lo que sí tendemos a utilizar es maquillaje, pues básico, para reflejos, etcétera. Si las personas acostumbran a maquillarse, pues bueno, podemos darles algunas directrices para que se maquillen, etcétera. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que mencionaba de la profundidad de campo. Vean que la fotografía a la izquierda, básicamente, bueno, este es un autorretrato que me hice para una página web que me estaban pidiendo, pues yo busco mucha profundidad de campo para que la claqueta quede clara, ¿no? O sea, la claqueta pues habla de mi profesión, de a qué me dedico y que al mismo tiempo se vea la computadora al fondo, se vean los discos duros, se vea el espacio de trabajo. La foto de la derecha, por el contrario, es de esta fotógrafa, de Selena, y el fondo está ligeramente desenfocado. O sea, queremos que se sienta que hay un bosque atrás, pero no queremos que se vea con detalle. Queremos que se sientan las montañas, queremos que se sienta este espacio natural, pero no queremos que necesariamente robe protagonismo. Entonces hay un control importante de la profundidad de campo. Muy bien. Para hablar de esto quisiera referirme a este proyecto que es básicamente pues, un encargo que tuve de Procomer, de la promotora de comercio exterior, y básicamente son retratos sobre artesanos que están pues sacando sus productos fuera del país. Entonces estos son retratos que se van a utilizar para páginas web,
para, yo qué sé, para todo lo que fuera necesario, documentos impresos, etcétera. Entonces, son en alguna medida, o sea, no en alguna medida, son retratos corporativos, porque son retratos que tienen que hablar de estas personas y lo que ellos hacen. Entonces, aquí queda muy claro estos elementos de los que estoy hablando. Vean, por ejemplo, el retrato de la izquierda. Esta chica básicamente trabaja haciendo estos dijes y aretes con alas de mariposa. ¿Ok? Entonces ahí están sus herramientas de trabajo al frente, está ella y al mismo tiempo, en esta imagen particular, decidí aprovechar el fondo que tenía en la casa, un jardín súper lindo, desenfocarlo ligeramente, ¿ok? Pero que nos transmita esta cuestión de verdor de esto. La imagen de la derecha es una imagen mucho más complicada. Vean que aquí, y esto tal vez es importante que se los diga, o sea, yo no tenía opción de elegir. O sea, yo llegaba básicamente a las locaciones y ahí tenía que ver cómo era jugada. Entonces a mí me gustó el taller de él que se ve mucho más tosco. ¿Por qué? Porque él trabaja con piezas de orfebrería. Entonces él trabaja con metales, él trabaja con otro tipo de cosas. Entonces, bueno, están las piezas ahí al frente y básicamente vean que yo puse luz para iluminar el fondo, porque me interesa que se sienta ese taller, que se sienta pues que él trabaja con este tipo de materiales que requieren calor, que requieren otro tipo de manejo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí hay una luz para él, etcétera. Es decir, hay todo un planteamiento sobre esto. ¿Ok? En estas dos imágenes también puedo ver un poco más de este manejo. En la imagen de la izquierda, que a mí en lo personal me gusta mucho porque siento que, bueno, que este señor transmite con esa sonrisa una energía muy linda, o sea, y bueno, y él era así, era una persona muy alegre, muy positiva. Bueno, aquí hay una luz ambiente que estoy utilizando, pero también hay varias luces que yo estoy utilizando, bueno, para modelar este brillo en un costado del rostro, para que las máscaras se vean bien, y también hay luz en el fondo. ¿Por qué? Porque este taller era muy oscuro al fondo. Entonces, si yo exponía para él, iba a verse básicamente como en una cueva. Y es muy importante que se sienta donde están las herramientas, los instrumentos de trabajo. Entonces, esto es un poco parte de la propuesta visual que uno hace. Es decir, es la persona con los elementos, pero además con la luz vamos a crear un poco este discurso que voy a mostrar con la luz y la profundidad de campo. En la imagen de la derecha, ella, bueno, básicamente pues trabaja con cuero y trabaja haciendo bolsos y esas cosas. Bueno, ahí se ven los bolsos al fondo también, ligeramente desenfocados. La máquina de coser en primer plano. Y esta imagen es bien curiosa porque nuevamente aquí decidí aprovechar la imagen, la luz que entraba por la ventana y en realidad yo estoy ahí bastante lejos de ella. En realidad estoy en el jardín de la casa con un tele, como creo que un 80 milímetros aprox, y vean que aún así la toma bastante abierta. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era, por efecto de comprensión, de compresión espacial, que ella se sintiera más cerca de las cosas del fondo. Como ustedes deben saber a estas alturas, los gran angulares nos separan los sujetos, los primeros planos del fondo y los teleobjetivos nos pegan los distintos términos de la imagen. ¿Okay? Entonces, claro, yo decido hacer esto para poder sentirla a ella más integrada con el resto del taller. Entonces me voy muy atrás, trabajo desde el jardín y también pongo mis luces para el fondo y para matizar la luz que ella recibe en el rostro. Entonces genera esta sensación de que ella está en un espacio donde todo está cerca de ella, aunque en realidad el taller era mucho más espacioso de lo que parece en esta imagen. Bien, hablamos también de que estas imágenes pueden ser grupales. En este caso, pues, son un par de hermanos que tienen este proyecto en Sarchi. Y bueno, pues aquí nuevamente aprovechar la luz que había. Era una hora muy mala, si ustedes se dan cuenta, si miran atrás la poca luz que entra por las rendijas, era como alrededor de las 11 de la mañana, era una luz muy dura. Y por otro lado, el taller en sí mismo era muy oscuro. Entonces aquí yo tuve que colocar muchas luces para poder hacer esto. Para mí la imagen funciona muy bien. Esto es hacer varias pruebas, elegir los elementos y también vean, buscar que haya como muchas cosas que nos hablen de lo que se produce ahí. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen? ¿Okay? Normalmente cuando trabajamos con varias personas se vuelve un poco más complicado porque a veces la dirección para un sujeto no es la misma que para el otro. Tenemos como que aprender a ver qué cosas hacen que las personas se sientan a gusto.
Es muy común cuando tenés personas como estas que tienen algún tipo de filiación familiar. ¿Por qué? Porque puedes pedirles que se abracen, puedes pedirle, bueno, que tengan interacción. Pero cuando no es así, el asunto se vuelve un poco más complicado. Bien, en la siguiente imagen, esta es también grupal y aquí la suerte es que efectivamente es una familia y ese es el taller, pero vean, es difícil comprender qué hacen ellos, excepto si uno ve pues esas pequeñas, esos cuadritos de vitral que están al frente. Por eso esos elementos que normalmente en otra imagen uno diría, bueno, es que estorba, bueno, aquí tienen que estar ahí, porque esto es lo que nos cuenta qué hacen estas personas. Y aquí quisiera pues meter una pequeña cuña que no he mencionado. Todas estas imágenes no tienen ningún tipo de edición. ¿Por qué? Porque básicamente lo que a mí el cliente me solicitó es que estas imágenes fueran directo de cámara, que vinieran con lo mínimo. Entonces, si ustedes observan lo que les estaba mostrando, básicamente aquí no se tocó nada, es pura luz y encuadre, simplemente. Entonces, es la foto tal cual sale de la cámara. Esto es muy importante para mí porque lo que quiero es que vean que en realidad no necesariamente tenemos que dedicarle mucho tiempo a la edición, sino que podemos producir cosas de muy buena calidad con un manejo eficiente de la luz y bueno, y de los parámetros en cámara. Obviamente esto se puede trabajar mucho más, se pueden rescatar luces, etcétera. Pero tomen esto en cuenta, todo lo que he mostrado hasta ahora de este encargo de Procomer son imágenes que no tienen ningún tipo de edición, son directo de cámara. Estos dos retratos me gustan muchísimo. Eh, Claramente a la izquierda, esta mujer que lo que hace son cuadros, ¿verdad? Entonces está trabajando, está con el pincel. Probé muchas cosas, pero me quedó claro que lo que mejor representaba su trabajo era ponerla a pintar y que se vean los instrumentos y este espacio con tanta luz. Aquí esto es el espacio donde ella trabaja, eso es muy importante. En ninguna de estas imágenes que les estoy mostrando hay un espacio que no sea el real. Entonces se trata también de jugar con ese espacio. La imagen de la derecha es esta señora que trabaja pues con vidrio. Entonces claro, es un poco complicado porque tengo imágenes de ella trabajando con el horno de vidrio y todo esto, pero en realidad lo que mejor funcionaba era ella con sus piezas, algunas herramientas atrás, etcétera. Entonces, aquí, si tienen, me imagino que se preguntarán, bueno, ¿y la luz era esa? Vean qué interesante, y es, por eso es que yo insisto tanto en que lo primero que tenemos que hacer es leer qué luz existe en el lugar. ¿Okay? Em, Aquí había una ventana por donde entraba la luz, y entonces yo lo único que hice fue reforzar esa luz que entraba por la ventana. Este taller era particularmente muy pequeño, con lo cual el espacio para moverse era muy limitado. Entonces yo puse esta luz reforzando lo que entraba por la ventana y dije, bueno, que vamos a jugar con lo que hay y más bien démosle más énfasis. Es decir, si ya lo que hay es bonito y funciona, simplemente trabajemos con eso, démosle énfasis. No tenemos que inventar grandes cosas complejas. La mayor parte de las imágenes que les he mostrado están hechas con un par de luces, tres como mucho, una, dos luces. Tres es muy extraño que haya utilizado hasta tres luces. Bien, y para ir cerrando estas dos fotografías, particularmente la de la izquierda quería mostrárselo. Bueno, esta chica trabaja con acuarelas, entonces ahí está pintando, tiene su acuarela, etcétera. Pero el espacio en sí mismo era totalmente blanco, entonces me mataba un poco. Por eso es que yo puse ese punto de luz cálido atrás, que es totalmente artificial. Ahí no hay una lámpara, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es una luz mía puesta de forma cenital para generar este puntito de luz cálido y que me ayudara como a darle un poco más de vida a la imagen. Bien, vean que el encuadre son encuadres que no acostumbramos a hacer. ¿Por qué? Porque tienden a ser encuadres que son más bien picados. O sea, son encuadres donde más bien estamos eh, mostrando a la persona desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el producto. Entonces es un poco complicado si la persona no trabaja con un caballete, como en este caso. En el caso de la derecha, pues bueno, está la persona con las pulseras que hace, con sus productos, y la imagen está hecha pues también con luz ambiente y algo de mis flashes para poder darle pues más brillo, más
más presencia a la persona. Si se dan cuenta aquí, el maquillaje es muy simple. Yo no intervine ahí, yo recomendé, sí, no, maquíllese simple, no se haga nada de otro mundo, lo que ustedes normalmente se harían. Entonces, ¿por qué? Porque se trata de no volver esto una cuestión fashion, es una cuestión que tiene que ser mucho más natural. Bueno, eso sería por mi parte. Espero que estos ejemplos que les puse les ayuden a pensar cómo hacer su ejercicio de retrato corporativo en caso que lo quieran hacer. Em, Aquí pues hay muchos retos, como cuáles, bueno, son personas que no son modelos. Entonces tiene que ir uno con la mente muy abierta para pedirle a las personas que sonrían, para tratar de conocerlas como rápidamente y poder entender qué cosas les funcionan, qué cosas no. Hay gente a la que simplemente no le funciona sonreír. Entonces es difícil. Hay que procurar, bueno, generar esto, o sea, qué se quiere transmitir y tomar esto en cuenta. Quedo a las órdenes, como siempre, y bueno, espero sus dudas, preguntas y espero poder responderlas.